Buenos días. Esta plática se titula Análisis de múltiples puntos de cambio temporales con el factor de Bayes. Los autores somos el doctor Bulmaro Juárez Hernández y su servidora Lucila Muñiz Merino. El contenido de esta plática es una introducción, detección de puntos de cambio con factor de Bayes, método de bisección, análisis de 5 y 6 puntos de cambio temporales con el factor de Bayes, las conclusiones y las referencias. Y bueno, cuando escuchamos decir punto de cambio, la primera pregunta que nos surge es ¿y qué es un punto de cambio? Entonces, si contamos con una sucesión de variables aleatorias x1 o x2 hasta xn, ya sean variables o vectores aleatorios independientes con su respectiva distribución de probabilidad f1, f2 hasta fn respectivamente, entonces el punto de cambio pues es el problema que consiste en probar la hipótesis nula H0, donde F1, F2 hasta Fn van a ser la misma, es decir, la distribución es la misma, contra la alternativa de que existe al menos un punto de cambio o de que al menos una de las distribuciones es distinta. Los K sub 1 hasta K sub Q son las posiciones que también son desconocidas de los puntos de cambio y que tienen que ser estimadas, y los Q es el número desconocido de puntos de cambio. Por el contrario, si tenemos una sucesión ya de distribuciones que pertenecen, donde teta pertenece a una familia paramétrica o un espacio paramétrico de parámetros, entonces el problema de punto de cambio consiste en probar la hipótesis nula de que todos los parámetros son iguales, pero desconocidos, contra la alternativa de que al menos uno es diferente. Y los K sub n tienen que ser estimados también, y tenemos Q, que es el número de puntos de cambio. ¿En dónde surge este problema de puntos de cambio? Bueno, surge en lo que se llama control de calidad, y actualmente se presenta en diferentes disciplinas como son epidemiología, medio ambiente, procesos de señal sísmica, geología, medicina, biología, física, economía, finanzas, etcétera. En diferentes disciplinas se presenta este problema. Y bueno, este problema es considerado que es central de lo que es inferencia estadística, ya que relaciona a lo que es la teoría de control estadístico a las pruebas de hipótesis al detectar si existe algún cambio en la sucesión de variables aleatorias observadas, y a la teoría de estimación al estimar el número de cambios y sus correspondientes localizaciones. Esto bajo los enfoques clásico y bayesiano. Y bueno, en este trabajo lo que hicimos fue programar en un paquete que se llama RINLA, simulamos un conjunto de datos de tamaño 60 de un proceso Poisson y utilizamos la distribución, las a priori uniforme, log gamma, gaussiana, logit beta. Para encontrar los puntos de cambio utilizamos el factor de Bayes y utilizamos también el método de bisección para ir haciendo las divisiones y encontrar con el factor de Bayes los puntos de cambio.
El factor de Bayes está dado como un cociente. Si nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos y lo dividimos a la mitad, entonces el Q1 sería el segmento para la verosimilitud de uno de los conjuntos de datos, que sería la mitad, y Q2 sería para la otra mitad. L1 es la verosimilitud bajo la hipótesis alternativa y L0 es la verosimilitud bajo la hipótesis nula. Entonces, Q1 por Q2 sobre L0 es el cociente de las verosimilitudes. Al obtener el logaritmo de ese cociente, obtenemos lo que es el factor de Bayes. Y bueno, nos quedaría entonces el logaritmo de Q1 más logaritmo de Q2, que es el segmento 2, menos el logaritmo de la verosimilitud bajo la hipótesis nula. Y de esta manera obtenemos el factor de Bayes, el cual utilizaremos para encontrar los puntos de cambio. Con este factor de Bayes, Jeffreys estableció una escala de interpretación. Si tenemos un modelo M1 y un modelo M2, entonces para B mayor que 1 significaría que M1 es apoyado por los datos más que el modelo M2. Y bueno, en esta tablita podemos ver que para B menor o igual a 1, la evidencia es negativa, apoya a M2, es decir, si M2 nos está diciendo que es el modelo que nos representa que no haya punto de cambio, bueno, entonces B menor o igual a 1 nos indica que no existe punto de cambio. Para B mayor a 1 y menor o igual a 3, la evidencia nos dice que es muy escasa. Para B mayor a 3 y menor o igual a 10, la evidencia es sustancial. Para B mayor a 10 y menor o igual a 30, la evidencia es fuerte. Para B mayor a 30 y menor o igual a 100, la evidencia es muy fuerte. Y para B mayor a 100, la evidencia es decisiva. De esta forma nosotros encontramos los puntos de cambio. Y bueno, aplicando el método de bisección, ¿en qué consiste el método de bisección? Bueno, si tenemos un conjunto de datos, en este caso, igual a 60, tenemos un conjunto de datos que simulamos con un proceso Poisson de tamaño 60, lo dividimos a la mitad y encontramos con el factor de Bayes si existe o no punto de cambio. Volvemos a dividir cada uno de esos segmentos a la mitad y volvemos a buscar con el factor de Bayes si hay punto de cambio, y así sucesivamente vamos dividiendo los segmentos que nos van quedando a la mitad y vamos buscando con el factor de Bayes si hay o no puntos de cambio. En este caso, el segmento más pequeño fue de 4 datos. A menores datos, con este factor de Bayes ya no pudimos detectar puntos de cambio. En esto consiste el método de bisección. Estos puntos de cambio los obtuvimos para obtuvimos 5 puntos de cambio y 6 puntos de cambio temporales. Entonces, en esta tabla nos está representando los que están en negrita, los obtuvimos para la priori uniforme, para la log gamma y para la gaussiana. Entonces, obtuvimos del 1 al 4 y el 7 son los puntos de cambio. Aquí nos podemos dar cuenta que son los valores entre la uniforme, la log gamma y la gaussiana son muy parecidos. Y los puntos de cambio, que son los que están en negrita, no se repiten. En cambio, los que no son puntos de cambio, sí se repiten. Por ejemplo, el 5 y el 6
son iguales. El 8, el 10 y el 12 también son iguales, el 14. Y los otros también son iguales. Podemos ver aquí que el 9, el 11 y el 13 y el 15 también son iguales. Ahora, si nos fijamos en los puntos de cambio y con las tres a priori ocurre lo mismo, el primer punto de cambio es el valor más grande, y conforme vamos haciendo las divisiones y va encontrando los puntos de cambio, los valores van disminuyendo. El más pequeño es el 12. Y bueno, aquí lo podemos ver en esta imagen gráficamente, cómo los puntos de cambio fueron sucediendo. Los picos por abajo nos muestran los puntos de cambio. En este caso fueron 5 puntos de cambio los que encontramos. Lo hicimos también para 6 puntos de cambio. En este caso es el 1, el 2, el 3, el 4, el 7 y el 15. Y el mismo comportamiento que en la anterior, el mismo comportamiento obtuvimos aquí. Aquí lo hicimos para una uniforme, una a priori uniforme, una log gamma, una gaussiana, una logit beta y una normal truncada. Nos podemos dar cuenta que el valor más grande en los puntos de cambio y en los primeros fue para la normal truncada, y el valor más pequeño fue para la uniforme. Entonces, el mismo comportamiento anterior, el mismo se presenta en este caso. Los puntos de cambio son más grandes en la primera división y van disminuyendo hasta llegar al más pequeño. Y los que no son puntos de cambio se repiten, son datos que se repiten. En cambio, los que son puntos de cambio no se repiten. Aquí vemos que el 5 y el 6 son iguales, el 8, el 10, el 12 y el 14 son iguales, y el 9, el 11, el 13 y el 15 son iguales, y lo mismo se repite para todas las a priori. Podemos ver en esta imagen que los picos, otra vez, son los puntos de cambio y están muy bien marcados. Como ya dije, en este caso utilizamos 60 datos y fuimos dividiendo a la mitad conforme nos fueron quedando los segmentos, aplicando el método de bisección, y encontramos todos los puntos de cambio hasta un segmento de 4. Y bueno, hasta aquí el trabajo que hemos hecho. Lo que hicimos fue programar para comparar con el paquete RINLA, con las diferentes a priori. Hicimos un comparativo. Nos dimos cuenta que el método del factor de Bayes detecta muy bien los puntos de cambio, pero existe una debilidad con este factor de Bayes, que hasta una división detecta los puntos de cambio hasta una división de 4 datos. A menos datos en la división ya no se detectan los puntos de cambio. Entonces, bueno, es bueno el método de Bayes, sin embargo, esa es su debilidad. Y bueno, estas son algunas referencias que nosotros utilizamos. La tesis de Altieri, que es bayesiana, y de ahí obtuvimos el método del factor de Bayes. Blangiardo y Cameletti 2012 y Gómez Rubio 2020 utilizamos para el paquete RINLA, y Chen y Gupta lo utilizamos, son puntos de cambio paramétricos estadísticos, bueno, de estadística paramétrica. Y bueno, eso es todo. Gracias por escucharme en esta plática.